asambleísta Marcela Holguín. Gracias, señor presidente. Buenos días para usted, para los colegas asambleístas, para los medios de comunicación que nos acompañan y la ciudadanía que sigue este importante debate a través de las redes sociales. Quisiera en primera instancia, presidente, colegas asambleístas, recordarles que esta ley que estamos tratando ahora en la objeción parcial presentada por el presidente de la República es una ley que no responde a determinado partido político. Es una ley que fue trabajada por asambleístas del Partido Social Cristiano, a la cabeza la asambleísta Diana Pasley. También ha sido trabajada por la legisladora de la Revolución Ciudadana y también las observaciones han sido presentadas por diversas agrupaciones feministas del país, pero también por agrupaciones importantes como por ejemplo, lo decía ya la doctora Gómez, directora de MEGA, y también ha tenido el acompañamiento de ONU Mujeres desde el inicio de esta ley que, como ustedes bien conocen y recordarán, fue aprobada por unanimidad por este pleno de la Asamblea Nacional en noviembre del año pasado. Esta ley de la equidad e igualdad salarial entre hombres y mujeres se constituyó en la primera ley aprobada por unanimidad por esta Asamblea Nacional, y es por esto que hoy debemos ratificarnos también en unanimidad por la propuesta que ha sido trabajada por los miembros de la Comisión de los Derechos a los Trabajadores y Seguridad Social. Señor presidente, me gustaría, por favor, que disponga, se pueda proyectar unas láminas, por favor, para empezar con la presentación. Proceda, señor secretario. Gracias, presidente. Está autorizado, señor presidente. Aquí está la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que buscamos con este proyecto? Básicamente, dar una respuesta a las miles de trabajadoras en el país. ¿Qué es lo que buscan? Buscan la igualdad y el reconocimiento del derecho a obtener igual salario que sus pares cuando ambos realicen el mismo trabajo. Aquí es importante reconocer aquello. Esta ley lo que pretende es dar una igualdad salarial a las trabajadoras del país que hagan el mismo trabajo, la misma labor que realizan en este caso sus pares hombres. En segundo término, lo que nosotros buscamos a través de esta ley es eliminar la discriminación salarial que todavía persiste en el país y que es una, sin duda, de las formas más violentas de discriminación de las cuales son víctimas principalmente las trabajadoras del país a lo largo y ancho del Ecuador. Y en tercer término, buscamos también exigir lo que debería ser algo absolutamente lógico y que lo decíamos desde un principio: a igual salario, igual trabajo. Eso es lo que buscamos en esta ley, sin importar, en este caso, el género del trabajador, algo que todavía persiste en la actualidad. Ahora bien, ¿cuál es la situación de la brecha salarial en el país? En 2023, la tasa de empleo adecuado se ubicó en 40,8% para los hombres y el empleo adecuado, en el caso de nosotras las mujeres, fue de apenas del 28,7%, mientras que la tasa de subempleo fue de 23,1% para hombres, 18,1% para mujeres. El ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de $457, mientras que para una mujer es de $405. La brecha salarial constante provoca que las mujeres busquen un salario más bajo que sus pares hombres. Podemos observar en nuestro último índice que el salario promedio pretendido en Ecuador por los hombres es de $809 por mes, mientras que el de las mujeres es de 731. Esa es la diferencia que existe. Esa es la brecha salarial que persiste en el Ecuador. Mientras un hombre gana $809, una mujer haciendo el mismo trabajo percibe $731. El proyecto de ley aprobado por la Asamblea tiene la siguiente estructura, y esto es importante únicamente recordar. Aquel que aprobamos, insisto, como primer proyecto por unanimidad en noviembre del año pasado. 14 artículos que se dividen en 6 artículos sobre finalidad, principios, ámbito de aplicación, definiciones de obligatoriedad, 8 artículos sobre capacitación obligatoria y continua, procesos de cambios en la cultura organizacional,
reportes, obtención de certificación, procedimiento de reclamos, de la respuesta al reclamo, restitución del derecho, que es importantísimo, porque no solamente vale reconocer que existe un derecho vulnerado, sino restituirlo, recompensarlo y también las sanciones que son pertinentes. Además, incluye 3 disposiciones generales, 2 transitorias, una derogatoria y una disposición final. La objeción parcial presentada por el presidente de la República tiene que ver con 10 objeciones referentes. La siguiente lámina: a 12 artículos objetados, 3 disposiciones generales objetadas y 2 transitorias que también fueron objetadas. Es importante señalar que el proyecto de ley aprobado por esta Asamblea implica un mecanismo normativo para el cumplimiento del artículo 4 del 326, numeral 4, perdón, del artículo 326 de nuestra Constitución de la República, que señala que el derecho al trabajo, entre otros, se sustenta en los siguientes principios. 4. A trabajo igual valor corresponderá igual salario. ¿Qué es lo que estamos haciendo, señores y señoras asambleístas, con este proyecto? Solamente cumpliendo aquello que ya está dispuesto en nuestra Constitución de la República. En cuanto a los allanamientos del veto, tras el análisis que hicimos los miembros de esta comisión, junto a diferentes actores sociales, se sugiere allanarnos en lo siguiente. Ya lo decía antes la doctora Gómez, directora de MEDA. Objeción al artículo 1 y al artículo 3, que serían los allanamientos que proponemos como miembros de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. En el artículo 2 reconoce que la desigualdad salarial proviene de las desigualdades de género en el ejercicio de las actividades laborales acorde a la relación laboral. Y el artículo 3, que proponemos también el allanamiento, aquello que ha enviado el Ejecutivo, siendo que esta ley señala los mismos principios sobre igualdad y no discriminación que se encuentran, insisto, ya estipulados en nuestra Constitución de la República, en la ley, y se recoge la observación que se remite a estos principios. En cuanto a las ratificaciones propuestas por los miembros de la comisión, al artículo 4, que tiene que ver con la intención de la norma, es que exija a toda persona natural y jurídica, tanto del sector público como del sector privado, una distinción que la objeción busca eliminar. Proponemos ratificarnos al artículo 5, que define los criterios para establecer el trabajo de igual valor, evitando ambigüedades que han provocado la brecha salarial existente hasta el momento en el país. Ratificación a los artículos 7 y 8, que elimina los procesos de cambio en la cultura organizacional y los contenidos de la capacitación en derechos laborales de hombres y mujeres, igualdad de género, erradicación de violencia y no discriminación en el ámbito laboral. Ratificaciones también a los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El 9, que no podemos allanarnos a una objeción que pretende eliminar el reporte anual de acciones realizadas para alcanzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Este reporte es diferente, y esto es importante señalar, es diferente a aquello que ya está estipulado y que fue aprobado por la pasada Asamblea en la Ley Violeta, pues contemplan un plan de acción para reducir la brecha salarial. En su artículo 10, esta ley también busca generar acciones que, por un lado, incentiven públicamente a cumplir con esta ley y, por el otro, expongan a los que no lo hacen a través de una certificación de cumplimiento publicada en medios que en la objeción busca ser eliminada. Y los artículos, lo decía, 11, 12, 13 y 14, esta objeción afecta la opción de un reclamo célere ante la unidad de talento humano de la institución pública y en el caso del sector privado ante el ente rector. La objeción limita, además, que sea el MDT, el Ministerio de Trabajo, impidiendo acciones más rápidas. Además, se busca duplicar el plazo que propuso la Asamblea Nacional para que responda el Ministerio de Trabajo. Finalmente, las ratificaciones propuestas por los miembros de la Comisión en las disposiciones generales y en las disposiciones transitorias. General, el veto no explica la razón para objetar las disposiciones generales primera y segunda. Además, se incluye un texto no debatido para incluir normas supletorias que está fuera del objeto de la disposición general tercera, por lo que no hay razón para allanarnos. Y finalmente, la disposición transitoria
Esta objeción parcial propone la eliminación de la disposición transitoria segunda sobre la certificación. Sin embargo, en el artículo 10 ya consta como una obligatoriedad. Esto es importante recordar, señoras y señores asambleístas, para no olvidarlo nunca. El proyecto de ley aprobado, siguiente lámina por favor, el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional como la primera ley aprobada por unanimidad en esta Asamblea en noviembre del año pasado, da pleno cumplimiento a los numerales 1, 2 y 3 y 4 del artículo 66 de nuestra Constitución de la República, que reconocen y garantizan a las personas la igualdad formal, igualdad material y la no discriminación. Además, este proyecto de ley aprobado es parte del cumplimiento de la obligación que tiene el Estado y que consta en el artículo 70 de la Constitución, que establece que el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través de mecanismos especializados de acuerdo con la ley. Esto es lo que le corresponde hacer al Ejecutivo: cumplir con la ley y con aquello que está estipulado en la Constitución de la República y generar los mecanismos precisamente para que esta inequidad salarial deje de ser una constante en nuestro país. Con esta ley podemos conocer, por ejemplo, la brecha salarial de género en el país por el tipo de sector, sea público y privado, porque aplica a los dos, porque aquí también hay que entender que la inequidad salarial no solamente se da en el sector privado, sino también en el público, y por personas que ocupan el mismo puesto y realizan la misma actividad. Eso permitirá ejecutar acciones específicas para dar solución a problemas específicos. Y hay que entenderlo de esta manera, es solamente un primer paso, presidente y colegas asambleístas. Y nosotros tenemos en este momento la capacidad de dar ese paso adelante para hacer que esta brecha de inequidad existente en términos salariales se anule definitivamente en el país. Y solamente para concluir, quiero decir que en el veto presidencial se hablaba de que varios de estos articulados que están compuestos en esta ley ya se los trata en la Ley de Economía Violeta. No es así. La Ley de Economía Violeta, que también fue una ley importante aprobada por esta Asamblea, promueve la inserción laboral, la no discriminación por temas que tienen que ver, por ejemplo, con la maternidad y lactancia. Promueve la capacitación, pero esta ley específicamente elimina la brecha de inseguridad, generando, en este caso, que la mujer pueda recibir la misma remuneración que un hombre si es que realiza el mismo trabajo. Está en nuestras manos ratificarnos en una ley aprobada por unanimidad por esta Asamblea Nacional y que sea el primer paso para acabar con las desigualdades que persisten todavía en el país. Gracias, presidente.